Bienvenidos al Podcast 21, donde platicamos de todo o nada, apostando a ganar. Por Lalo Vázquez, una producción de revista Momento. Hola, buen día. Nuevamente aquí con ustedes. Les recuerdo, soy Lalo Vázquez. Estamos en un programa más, en el Podcast 21, apostando a ganar. Muchas gracias a todos nuestros seguidores, a todos los que nos están haciendo comentarios en nuestras redes sociales. Les agradecemos mucho a todos ustedes. Muy bien, el día de hoy tengo el gusto de tener un representante, un gran amante de la oratoria y las letras. Él es Xicoténcatl Delgado Santiago. Voy a leer un poquito de su reseña, porque es mucha reseña la que nosotros tenemos. Nuestro público es mucha grande, pero bueno. Sobre todos sus estudios, él es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la licenciatura de Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas en 1988. Tiene una maestría en Educación Superior, División de Estudios de Posgrado de la UAT en el 2001. Él es pasante de la licenciatura de Derecho, Unitel, del enero 2015 a 2018. Muy bien, él fue 4 veces campeón nacional de oratoria en Chautempan, Tlaxcala en el 90, en Tepic, Nayarit en el 91, en la ciudad de Nezahualcóyotl, en el Estado de México en el 92, en Oaxaca en el 94. Tiene un reconocimiento especial otorgado por los gobiernos de Tlaxcala y Puebla como distinguido tlaxcalteca al haber obtenido el tetracampeonato de oratoria de 1990 a 1994. Reconocimiento otorgado por la universidad, por la Comunidad Oradora de México a través del comité organizador del premio TOSI realizado en Chautempan en noviembre de 2015. Además es coautor del libro de texto de Historia y Geografía de Tlaxcala. Es un libro del tercer año de educación primaria en su primera edición en el 93. Este libro fue vigente hasta el 2012 y actualmente es escritor con su primera novela publicada, La danza de los buitres, El gran festín. Bienvenido, maestro Xicoténcatl. Buenos días. Gracias, Lalo. Buenos días, a la orden. Muchas gracias. Hola, comunidad. Muy bien. Muy bien. Voy a platicar un poquito de lo que nos tratamos el día de hoy, de lo que vamos a platicar. Hacemos una analogía con la apuesta. Creemos que tenemos en nuestra vida apuestas tanto personales, profesionales, que nos van mandando a unos caminos diferentes o modificados para nuestra vida. Entonces vamos a platicar un poquito de esto. Pero antes de empezar a platicar, también hacemos un juego, el 21, o que le dicen el blackjack. Es para divertirnos un poquito, para romper el hielo también. Y dentro de esta apuesta hacemos una apuesta. Si yo gano, te voy a invitar a un desayuno o una comida en el restaurante La Cima. O si tú pierdes, ¿qué nos podrías otorgar a la comunidad o al grupo aquí de producción? ¿Qué podríamos tener? Podríamos empezar a hacer un par de donativos del libro de reciente publicación de mi autoría, con mucho gusto. Perfecto, muy bien. Producción, ya saben a quién le van, ¿verdad? El día de hoy, a mí. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces vamos a empezar. A todo nuestro público les recuerdo que esto se trata de llegar a 21. Si nos pasamos a 21, el que llegue más cerca gana. Si nos pasamos de 21, automáticamente pierde. Entonces yo voy a dar una carta abierta y voy a dar una carta cerrada y automáticamente, ahorita, maestro, lo que tenemos que ver es su carta. No me va a decir nada y vamos a seguir platicando. ¿Qué le parece? Adelante para que vea la carta. También lo que quería ver es la expresión. Y ya la vi la expresión. Hijo, me la puso de póker. Se supone que no sabe jugar. Pero bueno, vamos a seguir jugando. Ahorita ratito vemos si pedimos más o no pedimos más. Claro. Producción, ¿sí se ven las cartas? Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ay, perdón. Se me fue. Muy bien. Vamos a empezar. Esta historia es la infancia. Usted es originario de Totolac. Ese municipio, cuando usted estaba chico, yo me acuerdo que yo, por ejemplo, estaba en la escolta, muchos estaban en el baile, en los festivales. No sé si ahí empezó a tener contacto con
con la oratoria o con la palabra o con la escritura. ¿Cuándo fue esa primera apuesta, ese primer contacto que tuvo en la infancia con el tema a la que se dedica? Primeramente, mi aprendizaje desde la primaria de las palabras, sobre todo las nuevas, las que más me llamaban la atención. Recuerdo muy bien cuando iba de regreso de la escuela a la casa, que las iba repitiendo constantemente, como en ese ejercicio de la curiosidad y luego el aprendizaje y el reforzamiento de la misma nueva palabra. Y así fui acumulando, acumulando, acumulando. Obviamente en la escuela me llamó mucho la atención la materia de español. Y después era sido lector de cómics por mi mamá y de libros, enciclopedias que mi papá nos compraba. Después, algo que me atrajo, lo primero, el primer contacto público con la palabra fue la declamación. En realidad yo comencé como declamador desde la escuela primaria y me gustaban mucho algunos poemas, digamos los más declamables del momento, me los fui aprendiendo y eventualmente en algunos festivales hacía algunas presentaciones. Ese fue, digamos, mi primer contacto, primaria y secundaria. Dentro de ese primer contacto, ¿en la familia hay antecedentes de eso? Porque hemos platicado, he tenido el gusto de platicar con usted, maestro, y su papá es un gran referente dentro de la familia, pero él se dedicaba a otro tema. Sí. ¿Nos puede platicar un poquito ahí el contraste que hay dentro de lo que sea su papá, usted, a qué se dedica? Claro, mi papá, que en paz descanse, hace un año lo perdí, un poquito menos, era ingeniero electromecánico. Él era prácticamente un hombre muy, muy, muy habilidoso, muy ingenioso, muy creativo. Todo su campo lo dominaba y algunos otros campos, porque comenzó de muy joven en la Ciudad de México. Entonces, bueno, eso probablemente nos vincula mucho en la cuestión de la creatividad. Y cuando él se jubiló y después, pues estuvo pues unos años, unos cuantos años en actividad en casa, nunca tenía, digamos, es, tiempos muertos. Algo tenía que hacer, porque siempre fue hiperactivo. Después mi mamá enfermó, la cuidó por 2, 3 años, falleció y yo creo que una forma de catarsis para él fue dedicarse a la música. Así que se convirtió en compositor y además le gustaba mucho cantar. Por lo tanto, empezó a crear música y compuso por lo menos 70 canciones que están registradas en el Indautor. Yo le ayudé al registro del primer disco y probablemente ahí está también otro vínculo. De hecho, es la creatividad. Es un vínculo muy fuerte ahí. Así es. Y dentro de esas letras, ¿eran de usted o él las tenía o se ayudaban los dos? No, eran de él. Totalmente. Completamente de él. De hecho, ahí tengo una tarea que es pues desentrañar toda la lírica que él produjo. En algunas ocasiones sí me pedía su opinión, ¿cómo ves esta letra? ¿Qué te parece esto? O luego cantaba enfrente de nosotros y le gustaba mucho. Evento al que acudía, si había música, se jalaba al trío o al mariachi y se ponía a cantar. Era muy hiperactivo y además muy sociable. No tenía pena, le gustaba mucho. Entonces, era solo la consulta. Nunca voy a decir, yo le hice esta canción a mi papá, jamás. Era su propia música, a pesar de que, bueno, a mí me encanta la poesía. Y él sabía de mis inquietudes, de mis inclinaciones. De hecho, supo del registro del libro de reciente publicación. Muy bien, estamos viendo que más o menos lo que pasó en la infancia, el vínculo que tiene la parte de su papá y sobre todo las letras. Estoy viendo que fue un primer maestro él, pero yo creo que hay otro maestro o algunos maestros que le ayudaron a decidirse por la vocación de las letras. ¿Nos puede hablar de algún choque que haya tenido, algún contacto que haya tenido dentro de algún maestro que le haya hecho estar aquí? Bueno, independientemente de que tuve muy buenos maestros y maestras en la escuela primaria, cuando estuve en la secundaria tuve una maestra muy especial de español. Me acuerdo bien de su nombre, Yolanda, así se llamaba. Y fue en la preparatoria donde se dio ese primer choque, porque los 3 directores que tuve, uno por año en prepa,
cada uno de ellos me dio un perfil así como muy importante, porque los tres eran filósofos. Desde ahí me atrajo la filosofía. De hecho, que yo quería estudiar filosofía. Nada más que por cuestiones pues de geografía y de todo lo demás, en Tlaxcala aún no había filosofía. Había que viajar o hasta Puebla, Ciudad de México. Así que la elección más natural fue algo relacionado con humanidades, que fue lingüística. De cualquier forma, esos tres maestros fueron ese primer choque. Y el más importante fue cuando yo ya encarrerado en la oratoria, habiendo tomado un curso de oratoria en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Derecho, conocí ahí tres maestros. Me impulsaron, fueron mis primeros pasos en la oratoria ya con el conocimiento de las técnicas. Y uno de ellos, Tomás Juárez Muñoz, fue quien me recomendó acudir a las clases del maestro que prácticamente cambió toda mi vida, José Muñoz Cota. Escritor, orador, poeta, embajador, secretario particular de Lázaro Cárdenas cuando fue presidente de la República, etcétera, etcétera. Un personaje histórico y sobre todo un gran maestro, coherente, con una congruencia enorme en cuanto a su pensamiento y a su actuación. Entonces, ese fue el choque más importante en mi existencia, porque cuando lo conocí, mi vida cambió radicalmente. El de hecho de decir, me quiero dedicar a esto, quiero ser campeón de oratoria, no solo por la oratoria misma. Él siempre nos enseñó, la oratoria solo es un medio, no es el fin último. Hay otros fines superiores que después hay que buscar. Si se convierten en campeones de oratoria, después tienen que buscar fines superiores. Y esas enseñanzas, hasta la fecha, permanecen en mi personalidad. ¿Eso en qué fecha fue más o menos? ¿Fue en preparatoria todavía o ya estaba No, ya estaba en la universidad. Fue a la mitad de mi licenciatura, prácticamente. Yo conocí al gran maestro justo en la ciudad de Oaxaca, en 1987. Él ya era una persona adulta mayor, ya tenía más de 80 años. En realidad tenía 83 cuando yo lo conocí. Sin embargo, todavía lo llegué a escuchar diciendo discursazos a los 83 años con una voz, pero que rompía cristales. Podemos decir que venía la vocación y se fue el amor, ya la pasión sobre las letras y la declamación y la oratoria. Es correcto. Ahí es donde prácticamente pudo converger una inquietud, las letras mismas, el amor por la palabra, primero la palabra dicha a través de los discursos y posteriormente me fui encarrilando poco a poco a la palabra escrita. En algún momento llegué a escribir en algún medio local, tenía una columna, después vino la oportunidad de pues trabajar como parte de un equipo en el libro de texto de Historia y Geografía de Tlaxcala. Y sin embargo, ahí estaba como que la larva, ¿no? A la espera en algún momento de que pudiera detonar. Pero seguimos, luego inculcándose en la parte, metiéndose en la parte de la escritura. Sí, es correcto. La escritura, digamos, jamás la dejé. En realidad yo recuerdo que tengo notas de hace muchos años de posibles libros que yo estaba, digamos, planeando. Ya venía, es correcto. Y cuando tuve, digamos, esta vivencia donde concentro la mayor parte de la historia de la danza de los buitres en África, en un país muy parecido a México en muchos sentidos, Nigeria, África, es donde prácticamente viene el detonante. Tomo nota, como que pienso que la historia valía la pena escribirla. Se las conté en charlas de café a muchos amigos y todos coincidían. Esa historia la tienes que escribir. Entonces viene ese, digamos, ese primer modelo. Yo realmente emocionado. En los últimos 2 años estaba atorado realmente. Estaba atorado porque no sabía cómo terminarla. Hay historias que de pronto fluyen muy bien y de pronto viene el atorón, ¿no? Entonces, bueno, hay una persona muy especial a mi lado actualmente que me impulsó, me motivó y a final de cuentas pude cerrar la historia. La concluí, la revisé
decenas de veces, la mandé primero al registro en el Indautor y ya meses después a la editorial. Y ahora pues es una realidad. Muy bien, ese es el tema de la escritura. El estar aquí con una persona que ganó 4 veces la oratoria a nivel nacional te hace ver que además de uno cómo nace, también lo practica y lo ejerce. Me platicó en algún tiempo en un desayuno que tuvimos cómo hacía el ejercicio de la oratoria dentro de algunas campañas políticas. Creo que fue un ejercicio muy bueno. ¿O por dónde fue esa práctica? Digamos que la práctica directa, ya con auditorio enfrente, sí fue en una primera campaña en la que tuve oportunidad de participar en 1986. Una campaña que duró aproximadamente 6 meses, recorriendo todo el estado de Tlaxcala con la candidata de entonces. Entonces, bueno, digamos, ese elemento, ese factor, fue lo que motivó a que la lengua se me soltara. Hay un momento que yo recuerdo muy bien, intentando participar en algún concurso, dicen que la lengua se volvía estropajosa, es la expresión que dicen. Bueno, sí, a mí me ocurría así. ¿Por qué? Porque los nervios pueden atacar cualquier órgano del cuerpo al oradora o a la oradora, porque no puede tener el control, el dominio de un auditorio, y por lo tanto ese famoso monstruo de las 1000 cabezas es el que puede atacar prácticamente al orador o a la oradora y hacerla que se paralice o que le tiemblen las corvas, las manos, que se le vuelva estropajosa la lengua o cualquier cuestión que los nervios hagan que tropiece. Es donde uno toma la experiencia, ¿no? Es el verdadero examen final para ver si uno está listo para orar delante del público y de la gente. Sí, de alguna manera, porque la persona, bueno, digamos el orador o la oradora tiene que mirar las reacciones del público. Claro que en una campaña política es mucho más fácil. Digamos, no puede ser como que la prueba final. Porque si estás diciendo un discurso ante un auditorio que está inclinado por cierto candidato o cierta candidata, es mucho más sencillo que estar frente a un público del que sabes no está a tu favor. Esa sí puede ser una prueba suprema, porque el objetivo es persuadir a ese público y que todas las personas, digamos, si no al menos piensen como tú quieres que piensen, los puedas exhortar, los puedas invitar a tomar X o Y conducta. Incluso, bueno, todos sabemos lo que la oratoria puede desencadenar. La oratoria es un arma que puede servir para incluso destruir, puede servir, y la historia nos lo demuestra, para armar revoluciones. Eso es lo que puede pasar con la oratoria. Dentro de ese concurso de oratoria a nivel nacional, ¿cuándo empieza a despertar ese gusanito de participar o tiene que ya participar por algún convenio? ¿Cómo es que se empieza a meter al concurso, vaya? Fue en la escuela preparatoria cuando me enteré que había concursos para, digamos, poder tener una cierta medida del nivel del orador, los oradores, y por lo tanto yo sentía que la prueba era muy dura porque nos metían a concursar juntos a preparatorianos y a universitarios. Ahí no se medían porque digamos, era en realidad una universidad que tenía nivel de preparatoria. Yo estudié en esa preparatoria y entonces era como que un desafío. Oye, vas a ir a competir con otros que se supone saben más que tú. Y era lógico que en los resultados pues nos dieran hasta por donde no. Y obviamente perdíamos. Sin embargo, el espíritu de lucha, nos lo imprimieron desde el principio. Por lo tanto, era no rendirse. Era remar contra la corriente y sin embargo ahí estaba la competencia. Nos enseñaron en esa escuela que la vida es milicia, que la vida es lucha y que no te puedes rendir. Por lo tanto, la competencia era una forma de demostrar esa lucha. Así que fue desde la preparatoria que comencé
con los concursos. Y ya posteriormente, cuando vi que había todo un sistema de concursos, incluso concursos abiertos, concursos a los que convocaban instituciones partidistas, culturales, de instituciones, de ayuntamientos, fue cuando se me abrió un mundo total y tenía que prepararme para eso. Ya dentro de los concursos, sobre todo los nacionales, ¿alguna anécdota que nos pueda comentar? Porque parece todo fácil, pero me imagino que hubo también anécdotas difíciles o contentos de felicidad. ¿Alguna anécdota que tenga por ahí? Hay muchas, por supuesto. El primer campeonato nacional al que acudí era numeroso, 60 participantes en Oaxaca, de todo el país. Era mi primer concurso. Yo llegaba como campeón universitario de oratoria de Tlaxcala. Y cuando vi a los 60, vi puros monstruos en la tribuna. Muchos, la mayoría de ellos, discípulos del maestro Muñoz Cota. Y cuando vi la participación de ellos en las eliminatorias, no es que me haya hecho chiquito, claro que no. Traté de que no me hiciera chiquito. Sin embargo, al final dije, a lo más que aspiro es a llegar a la final frente a estos monstruos. No, 15 finalistas de los 60 y no pasé a la final. Fue una prueba muy ruda. Sin embargo, ahí es donde tomas la determinación. Primer punto, yo quiero hacer lo que hacen estos monstruos. Segundo, ¿qué voy a hacer? Ahí fue cuando conocí al maestro, me lo presentaron y me invitaron a sus clases. Y entonces me metí de lleno al sistema para saber qué hacían, cómo lo hacían, cada cuánto. Y era acudir a clases a Ciudad de México 2 veces por semana, como pudiera, martes y jueves. Era una religión para mí. Así que me metí de lleno y en las siguientes oportunidades, a mí me costó 3 años ganar el primer campeonato nacional de oratoria. Era complicado realmente porque eran huesos duros de roer. Tú hacías lo que hacían los demás, que era leer para concursar. Sin embargo, compites contra otros que hacen lo mismo y tienen ya un sistema. Por lo tanto, me tomé como un referente a un orador que conocí 2 años antes de que yo estuviera en los campeonatos nacionales. Yo ya lo veía entre los 3 primeros lugares. Ese hombre jamás estuvo abajo de un tercer lugar. Lo vi ganar solo un campeonato, en realidad solo ganó un campeonato. A él le faltaba pasión. Ese era a lo mejor como que un pequeño detalle que él tenía. Sin embargo, en cultura era un fenómeno. Y yo dije, el día que yo le gane a mi amigo Federico Anaya, ese día sabré que he crecido. Y sí llegó un día en que en 1990 por fin lo superé. Un día. Y esa fue otra anécdota para mí fundamental, porque de ahí ya en el siguiente campeonato ya por fin gané, porque había ganado la seguridad que requería. En eso se requiere seguridad. Yo vi a muchos compañeros, sobre todo del interior de la República, que eran competidores, como prácticamente los competidores que van de relleno. Y yo no estaba dispuesto a ser un competidor de relleno. Sabía que tenía que ir a hacer algo, a ganar. Y esa fue el propósito que yo me planteé para meterme a los concursos nacionales de oratoria. No cabe duda que las palabras son diferentes, porque yo cuando dije 4 años campeón de oratoria nacional, se dice muy rápido y se oye sencillo. Y estoy escuchando ahorita toda la historia que hay que pasar para poder llegar primero a los concursos, luego participar y luego ser campeón. Campeón nacional de 4 veces de oratoria, un tlaxcalteca. Ahora, maestro, aquí tenemos al 4 veces campeón nacional de oratoria. Nos encantaría escuchar una poesía que a usted sea referente, sea fuerte para todos nuestros seguidores. No sé si se podría tener esa experiencia aquí con todos nosotros. Y sé que cambié rápido de este tema, pero estoy emocionado de estar aquí con usted, maestro. ¿Cómo ve? ¿Podemos hacer una poesía o es difícil hacerla? No es que sea difícil. Sencillamente ocurre esto. El poeta puede ser poeta, aquí en Roma, en donde sea. Sin embargo, yo no suelo memorizar. Primero, mis poemas. He escrito muchos. De hecho, el segundo libro viene lleno de poesía. Son 100 poemas junto con la narración, como se los comenté en ese desayuno. Sin embargo, no los memorizo en primera. En segunda, yo declamé desde la primaria y secundaria.
tiene mucho tiempo que no declamo. No es pretexto. La memoria a veces es traicionera, por eso yo creo que me metí a la oratoria, porque la oratoria no implica memorizar, no implica analizar, y es desarrollar el verbo motor, que significa pensar y hablar al mismo tiempo. Eso es la oratoria. No es, digamos, como que te memorizas un discurso y lo vas a decir. No. Primero, porque la memoria es traicionera. Y segundo, porque al discurso le matas la emoción. Entonces no se puede. A lo mejor, fragmentos, cosas que incluso yo voy escribiendo, cosas que voy, digamos, incrustando en mis libros, me gusta, y obviamente siempre daré el crédito. Si yo utilizo el poema de alguien más, lo voy a dar el crédito, porque es imposible esconder que es de alguien más, ¿no? Lo mío es mío, eso es indiscutible. Sin embargo, sí es un poco complicado en ese sentido. Sí, me imaginé Sí. cuando pensé en esta pregunta, en este comentario, a final de cuentas, es un tema artístico, es un tema de inspiración, de momentos, de tiempos, y no todos los tiempos son para dar un poema, creo yo. No, Hay que buscar el lugar adecuado, el momento sí, adecuado, la inspiración adecuada, y es por eso que se respeta ese tema. sí, Dentro de la poesía también es muy fuerte la música, por lo que nos platicaba sí. ¿qué representa la música La música para usted? prácticamente representa el rompimiento del silencio en el universo. Mi papá era amante de la música y del baile. Él dominaba todos los estilos de baile. Finalmente vivió en Ciudad de México, compartió allá espacios en los famosos salones, Salón México, Salón California, y se volvió un experto del baile y de la música, no se diga. Entonces, esa influencia permanece en un servidor porque, bueno, es obvio que a lo mejor mi formación me inclinó hacia otro tipo de música. Y yo le decía, siempre le dije a mi papá, incluso en broma, yo te aprendí todo lo que pude y tú me enseñaste todo lo que quisiste. Solo que hay dos cosas que nunca pude aprender. La mecánica, que es a la que él me quería inducir, y aunque fue mi maestro en secundaria de 3 años del taller, y aprendí todo lo que él me enseñó, pero no me quise dedicar a eso. Y lo segundo que no aprendí, bueno, eso lo primero sí lo medio aprendí, pero lo segundo fue a bailar. Podría intentarlo, sin embargo, no. Yo no puedo decir, yo soy muy bueno para bailar en lo absoluto. De hecho, las fiestas como que no son mucho lo mío, ¿verdad? Sí he acudido, por supuesto, me invitan, voy, pero como que no, soy un poco reservado en ese sentido. Ya le iba a pedir que bailara, maestro. No, no sé. Este, ya dentro ahorita acaba de comentar que no me había fijado, me gustó la frase de la mecánica del verbo. Y a final de cuentas, ahorita tocamos otra vez la parte de la mecánica. Nunca lo había pensado en ese ritmo y me gustó mucho. Dentro de, dentro de su vida, ya tocamos la parte de la música, tocamos la parte de los poemas, de la aclamación, viene la parte de la escritura. Actualmente ahorita tiene un bebé o un niño nuevo, una nueva novela, y dentro de ese libro la palabra curiosidad es como eje central de su libro Danza de Buitres. ¿Qué nos puede platicar de ese eje, de la curiosidad? La curiosidad mató al gato. Definitivamente. Aquí y en todas partes. La curiosidad es buena, pero no es buena. A ver, Podría uno seguir el hilo conductor de algo que nos genera preguntas, dudas, porque es un misterio, y a final de cuentas encontrarse una sorpresa al final de la historia. Podría uno, digamos, omitir dar el paso y quedarse con todas las dudas, nada más que no es la naturaleza humana. La naturaleza humana es indagar, investigar, ir al meollo del asunto, porque la curiosidad es innata a todos nosotros. No vamos a detenernos nunca, sea lo que sea. Eso puede ser que incluso te lleve a la muerte. Sin embargo, vamos a querer siempre saber qué realmente ocurrió, qué ocurre o qué está pasando allí, cuál es ese mundo. Lo quiero averiguar, lo quiero saber. Y entonces, pues voy.
Ese es, digamos, como que el meollo del asunto de este libro, es correcto. No había pensado yo que podría ser tan peligrosa, y sí, realmente puede ser muy peligrosa la curiosidad. También nos puede llevar a la parte de inventar, también nos puede llevar a la parte del amor. La curiosidad es muy importante dentro de nuestras vidas, no lo había pensado. Es por eso que tiene ese eje. Y también está jugando en la novela con, con el libro, con los lectores, con usted. Es una especie de... Cuando la curiosidad mató al gato, y cuando uno juega con el gato a veces le pone... ¿Hay algo de eso? Hay algo de eso, sobre todo porque el formato no podía ser lineal. El formato tenía que ser de tal forma que atrajera la curiosidad del lector. Primero, porque tiene que ser capaz de reacomodar, digamos, el desorden que tiene la novela, porque está en completo desorden. No comienza con el principio. Digo, hay un inicio, hay un comienzo, nada más que no es con el número 1 de 10, ¿verdad? En realidad son 9 capítulos más el epílogo. No comienza en realidad, o sea, el número 1 no es el número 1. Hagan de cuenta que estoy diciendo que el número 1 en realidad es el 5. Y después retoma algunos aspectos del 1, del 8, y así va sucesivamente hasta que en la parte final termina con el 8 y pues digamos quienes reciben la historia se dan cuenta que todo el libro es una enorme carta que empieza desde la primera página. Viene siendo una novela, y también platica que sus escritores, Gabriel García Márquez y Rulfo, tienen que ver en la influencia dentro de la novela, dentro de usted, para escribir. Definitivamente, no hay mejor taller para un escritor que leer a buenos autores, a grandes autores. Como todo mundo, yo tengo mis favoritos y a ellos los he leído de la A a la Z y algunos otros. Entonces, conociendo digamos, la historia de la literatura a nivel mundial, las grandes corrientes literarias del pasado, las que en su momento alcanzaron su boom, y lo que ocurrió a finales del siglo XX en América Latina, y con estos grandes maestros, los del realismo mágico, porque el propio Gabriel García Márquez decía de Juan Rulfo que era su maestro, eso es indiscutible, se nota en su literatura, que por cierto es muy poética, la de Gabriel García Márquez, y también, por supuesto, algunos otros autores. Las influencias pueden llegar de diferentes fuentes, y así son. Sin embargo, mis principales fuentes en cuanto al formato del libro son estas dos, Rulfo y García Márquez. Una muy buena influencia para mí, porque también es de mis máximos, Gabriel García Márquez. Muy bien, tengo aquí en la mano su libro, La danza de los buitres, el gran festín para todos nuestros seguidores. Y sabemos que es una novela. ¿Nos podría leer un fragmento? Algo que podría ser interesante para nosotros escucharlo. O también de la misma novela. De la misma novela. Venga. Claro, con mucho gusto. Aprovecho para comentar que en el índice planteé, digamos, que cada capítulo tuviera el título de una pieza musical, la influencia de la música, para que esa pieza, si el lector la conoce, la relacionara inmediatamente con, digamos, el contenido de cada capítulo, porque están muy vinculados. Un ejemplo de ellos, y es el que siempre hablo regularmente, es el de El frenesí, que es prácticamente la octava parte con la obertura solemne 1812, opus 49. En este caso, no sé hasta qué parte vayan ustedes, a lo mejor les voy a adelantar algo que todavía no ven, pero bueno, yo creo que... Como ven los capítulos diferentes también. Es correcto. Entonces, también dentro de estas partituras, perdón, sí, maestro, que lo interrumpa, me estaba platicando también que tiene que ver algo con que son 11. ¿Sí eran 11 o 9? 9. 9. Pero tiene que ver por qué son 9. Son 9 porque soy muy creyente de los números mágicos. ¿Y? Hay números mágicos, los números mágicos son 3, 6 y 9, y números maestros como el 11 y el 22.
Por esa razón, cuando yo entregué mi manuscrito a la editorial, lo terminé exactamente en la página 369. Nada más que cuando de pronto me hablan de la editorial y me informan, oiga, es que ya no van a poder ser 369 páginas, van a ser, ya me dijeron, va a superar de las 400. Cuando me entero dije, bueno, al menos aparecen 2 números mágicos, que es el 3 y el 3, ¿verdad? 2 veces el 3 y el 3. Aquí el asunto está en la forma en que termina la novela. No quiero decir que, digamos, voy a solamente marcar alguna parte en la que hay un poquito de filosofía. La filosofía finalmente fue parte de mi propia vida, lo ha sido, y yo incrusto mucha filosofía y también un poco de filosofía política. Soy muy inclinado también al Quijote de la Mancha. El Quijote no sé cuántos refranes tiene en toda la novela, no los he contado, pero son muchísimos, y yo soy muy refranero aparte. Entonces, en la novela fui incrustando efectivamente muchas de estas observaciones, análisis que se fueron dando. A mí me gusta mucho la parte en la que dialogo con uno de los personajes locales, un senador nigeriano, con el que hay un intercambio de, digamos, mensajes, de palabras, sobre todo en lo que se refiere al asunto de, digamos, las políticas o la política que se da en uno y otro país. Por eso decía yo al principio, estos dos países son muy semejantes, muy semejantes. Lo único que podríamos decir marca una diferencia enorme es el tipo de raza. Nigeria tiene el 100% de raza, digamos, negra. Ese es su color, aunque el nombre está mal dicho, ya sabemos cómo es el idioma, pero bueno, a final de cuentas, en Estados Unidos de a fuerza hay que decir afroamericano, ¿verdad? Porque si no ya estamos cometiendo un desacato. Sí. Estamos diferentes. Bueno, así es. Entonces, cuando ambos personajes se ponen a platicar, hablan de muchas cuestiones. Por ejemplo, cuando conoció el personaje, que en la novela se llama Ramón Santiago, y siempre le dice Santiago, el senador, porque es la forma en que lo pronuncia en inglés. El senador habla inglés, el inglés nigeriano, y el Hausa, que es la lengua local de Nigeria, la más importante. Entonces siempre le decía no Santiago, sino Santiago, como lo diría cualquier anglosajón. Por esa razón así lo escribí todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces aquí viene el señor, siempre él siempre manifestando preguntas, siempre curiosidad. Pero el asunto es que el personaje siempre estuvo atento, digamos, a lo que pudiera ocurrirle en cualquier instante. Nunca bajó la guardia, jamás, porque sabía, como él decía, ¿a qué hora viene el chingadazo, verdad? Lo decía, ¿a qué hora viene el golpe? ¿En qué momento me van a asaltar, a golpear, a medio matar o quizá matar? A robarme todo lo que tengo y quizá quede con mis huesos acá. Entonces, esto es lo que fue ocurriendo y él nunca bajó la guardia, sin embargo, fue investigando. Tomó al senador como, digamos, su confidente y le empezó a preguntar y a preguntar y a preguntar muchísimas cosas. Y me causa, digamos, como que de pronto curiosidad, cosas que yo sí escuché, por supuesto, pero y que después fui incrustando en la novela. Un ejemplo de ellos, bueno, no lo encuentro, lo voy a decir. Venga. Cuando vienen los dos en un vehículo, es muy curioso ver cómo los funcionarios se desplazan en una marca alemana, Mercedes-Benz, y son autos ya viejos. Sin embargo, le tienen pues mucho aprecio a, digamos, a esa marca alemana. Y hay como 2 o 3 escenas. Una, que cuando descubre el personaje central, cuando llega al aeropuerto de Abuya, la capital de Nigeria, y se da cuenta que la avenida principal que conduce del aeropuerto a la ciudad, a más o menos 30 kilómetros de distancia, esa avenida se llama Bill Clinton. Y entonces él se queda así como que pensando,
¿por qué se llamará Bill Clinton? Y eso se lo plantea en una pregunta al senador, que se veía que era un hombre muy informado. Y el otro le contesta, porque para nosotros, nuestros grandes respetos a Bill Clinton, que ya había dejado de ser presidente de los Estados Unidos en 2001, sin embargo el respeto era porque sencillamente había sido un gran líder para ellos, ya que había ayudado muchísimo a Nigeria, mucho. Y entonces se ganó el respeto, a tal grado que le bautizaron una avenida, de veras, como de 25 a 30 kilómetros, así se llama Bill Clinton, hasta la fecha. Y luego otra cosa, cuando iban rumbo al Ministerio de Finanzas a entrevistarse con el ministro de Finanzas del gobierno de Nigeria, van en el mismo vehículo. Y entonces el personaje va viendo prácticamente todo, era como un escáner con fotografía, mirándolo todo. Y entonces a la distancia, del lado izquierdo, se logra vislumbrar una mezquita, una preciosidad de mezquita, hermosísima, con una gran techumbre y prácticamente como si la hubieran más que pintado, le hubieran puesto oro. Y con 4 torres esbeltas muy altas. Y le pregunta al senador por la mezquita. Y entonces él le abunda en explicaciones, porque resulta que el senador era musulmán y vestido a la usanza musulmana. Y entonces le está preguntando y el senador le dice, mire, no crea usted que va a poder visitarla. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo visitar un lugar así? ¿No es público? Dice, sí es público. Claro, pero le voy a decir que Alá no está para turismos. ¿Por qué? Porque a esos lugares solo pueden entrar los musulmanes. Y usted tal vez con el tiempo podría entrar siempre y cuando se convierta al Islam. Muy bien. Sí, y entonces esto lo va viviendo. Y algo que también genera shock en el personaje es cuando llega el primer día y al abogado con el que se entrevista, de pronto le entrega $300. 15 billetes de $20 cada uno. ¿Cuánto puede ser? Resulta que el abogado regresa prácticamente con un paquetote de billetes. La moneda ya se llama Naira. No Nairas, Naira. Sea 1, sean 10, sean 10,000, es Naira. Y no existe la moneda. Hay desde un Naira, un billete de un Naira que no vale nada prácticamente en la conversión. 10 Naira, 20 Naira, 200 Naira, etcétera, etcétera. Y regresa con un paquete así, un fajo de billetes de Naira. Eran los $300 y le pregunta, ¿qué pasó? ¿A quién fuiste a asaltar o qué ocurrió? No, pues es tu dinero. ¿Cómo que es mi dinero? Sí, es correcto. ¿Pero por qué tanto? Pues esa es la conversión. Y entonces ya empieza a ver, mira, aquí está, esto vale. Dije, pues no vale nada. O sea, la moneda local no vale nada, totalmente devaluada. ¿Cómo sales a la calle cargando todo eso? Porque tienes que acomodarlo de alguna manera. Y eso hace que también el personaje pregunte. En algún momento cuando se quedó solo por un fin de semana que fue terrible, fue el infierno, les dijo que si podía salir él. No quería estar encerrado en el hotel. Se sentía casi como en calidad de secuestrado. Y le dijeron que no podía salir solo, si no era con alguno con el abogado o con el senador. Y entonces la respuesta fue clarísima. A ver, puedes salir, no hay problema, sal. Pero cuando salgas, o sea, recordemos que les dije hace rato, era población 100% negra. Cuando salgas, van a verte, así con tu color, que eres extranjero. Y la gente va a pensar que andas cargando $1,000,000. Imagínate qué te puede pasar. Nanita, ¿sabes qué? Me quedo en el hotel, no pasa nada. No, mejor, claro. Mejor dejarlo así. Y, arriesgarse. Y muchas cosas curiosas que fue observando a lo largo de su ruta, de su camino, en los famosos mercados abiertos, los que conocemos en México como tianguis, con animales exóticos a la venta, incluso hienas.
Y entonces tú dices, esta no es mi realidad, ¿verdad? Esta no es mi realidad. No, eso lo vemos aquí en zoológicos, en otro lado. Sí, O sea, es pero allá una no. cultura muy, muy diferente. Allá no. Y luego de pronto es en esa visita a un mercado con muchísima gente. De pronto entramos, dice, ya era como hora de comida, dice, vamos a comer. Sí. Y entonces entran a una pollería, como si aquí vamos a, no sé, a algún negocio de pollos ya preparados para comer, ¿no? Un pollo asado, un pollo frito, con arroz y algo básico. Está bien, adelante, adelante. Empezamos a comer y todo, y de pronto el senador empieza a masticar los huesos de las piezas que le tocaron. Y el otro extrañado le pregunta, ¿qué estás haciendo? Señor Santiago, aquí aprovechamos todo lo que es comida. Totalmente tradición. Usted tiene que, dice, a usted a lo mejor se la vamos a poder perdonar porque no es de aquí, pero aquí nosotros todo lo tenemos que comer y con permiso. Y dejó el plato limpiecito. No, oiga, maestro, muy interesante todo lo que está platicando y sobre todo nos va a dejar muy picados para leer la novela. Muchísimas gracias por esa experiencia. Dentro de la novela, eso es una apuesta que ya se hizo, ya está hecha. ¿Qué viene? ¿Qué apuesta viene? ¿Qué proyecto tiene? ¿Qué es lo que sigue ahorita, actualmente con nosotros? Estoy terminando y justamente este fin de semana pasado trabajé todo el sábado y todo el domingo. Tenía rato que no escribía por horas. Tenía un motivo muy poderoso para hacerlo, pero escribí por horas. El libro prácticamente va a ser un libro dividido en dos, porque ya la editorial me dijo que no puedo publicar un libro de 1000 páginas de un solo golpe. Y hoy en la mañana escribí, me di cuenta que llegué a la página 808 y prácticamente ese libro no lo voy a poder publicar en uno solo, va a ser en dos. Calculo que será como exactamente a la mitad, ya más o menos calculé en qué parte. Y es un libro, es una historia de amor, en la que hay dos personajes. La historia es curiosa porque hay muchas peripecias y además el personaje que trata de conquistar a su chica le escribe un poema. Ella desafió al poeta porque el poeta alguna vez le dijo: cuando un poeta se enamore de ti, prepárate para ser inmortal. Muy bien. Y entonces ella, cuando él le dijo, voy a escribirte, te voy a dedicar en tu libro 50 poemas, ella lo desafía y le dice, ¿por qué solo 50? ¿Por qué no solo 100? Y heme aquí que el fin de semana terminé el número 67. Solo me faltan 33. Y entonces va a llegar a 100 poemas dividido en dos partes. Esa es, digamos que, como que la siguiente apuesta. Y la otra que ya va en curso es el libro de mi papá, que en paz descanse, y que se lo prometí en su lecho de muerte. Prácticamente es como si fuese una especie de autobiografía, porque yo conozco toda su historia y está dividido en 17 capítulos, que es el número de días que él sobrevivió en el hospital luchando por su vida. 17 días es un recuento de su vida por cada día, lo que significa que cada día es un capítulo entero. Muy bien, ya esperaremos sus proyectos. Muy bien, maestro, que palabras de verdad. Me da un gusto, un placer escucharlo nuevamente. Vamos a seguir con nuestra apuesta. Vamos a cambiar un poquito el ritmo. Vamos a ver cómo estamos. Vamos a ver quién gana, quién pierde. ¿Y quiere ver otra su carta o si se acuerda cuál es? Sí, me acuerdo. Muy bien. La pregunta es dentro de esta apuesta. ¿Quiere otra carta? Sí. Se la voy a dar abierta. Vamos a ver cuál es. Un 7. ¿Cómo ve? He ganado. Todavía no ha ganado. Ah, no. A lo mejor empatamos, pero ya ¿verdad? Ya estoy en problemas. Ok, adelante. Porque usted verá que yo tengo un as. Y ¿vale 1 o vale 11? O vale 11. Y acuérdate que si empata. Ups. Gana, ya sé cuál gana tiene, la casa. Ya sé cuál tiene. Vamos a ver qué tiene. Yo no he visto que tengo, la verdad. De acuerdo. Tengo 20. Y porque es la casa no puedo pedir más. Si no, ya me había dicho que tiene 21. Ya perdimos. ¿Qué tiene? 21. Muy bien, pues
Me tocará invitarle un desayuno, una comida en el restaurante La Cima. Me dará mucho gusto platicar y seguir platicando sus nuevos proyectos por allá. Gracias. Antes de despedirnos, algunas palabras para nuestro público, para nuestra gente. Muchas gracias. En primer lugar, gracias a mi amiga, la licenciada Marisol Fernández, por la invitación, por supuesto. Gracias a ti, Lalo Vázquez, por también esta entrevista. Yo encantado, fascinado las veces que ustedes gusten, manden e inviten, estoy a la orden. Y espero solamente que el público tlaxcalteca llegue a conocer estos libros, entre otros proyectos que tengo, porque no son los únicos y no es solamente ficción. Me interesa el ensayo, por supuesto, y a sabiendas de que de pronto a Tlaxcala como estado nos quieren minimizar, cuando no es así ni no será nunca jamás, porque la historia habla por sí misma. En realidad tengo un proyecto sobre Tlaxcala para que en algún momento un libro también hable sobre la verdadera historia de Tlaxcala, y no es exclusiva, o sea, no es histórico el libro en sí, es un análisis que utiliza como base a la historia y que también va a favor, votando a favor de Tlaxcala como entidad federativa que tiene y tuvo digamos, un papel protagónico en el siglo XVI y que forma parte de la fisonomía nacional, aunque muchos no lo reconozcan, pero nuestra sangre está regada en todo el país y somos parte de esa construcción nacional. Así que no lo pueden negar. También se han de preguntar, ¿por qué está tan chiquito? Estudien geografía. Yo siempre les digo, estudien geografía. Ni siquiera Tlaxcala es el estado más pequeño de toda la República. Es más, chequen y comparen el territorio donde está asentada la Ciudad de México. La Ciudad de México, por territorio, es más chiquito el territorio que el territorio de Tlaxcala, para empezar. Entonces Tlaxcala es más o menos, si no me equivoco, como el tercero o cuarto en tamaño. Ni siquiera es el más pequeño del país, y sin embargo nos atacan por eso. Es de risa. Sí, y de verdad, y qué bueno que nos está platicando esto, porque creo que es primera vez que me gustaría comprometerlo para una segunda plática, otro segundo podcast, porque ese sería muy buen tema para otra plática. ¿Cómo ve, maestro? Adelante. Nos comprometemos para una segunda plática. Cuando ustedes me dejamos digan. Esto pendiente, porque la verdad es interesantísimo escucharlo. Bueno, pues dentro de nuestras despedida, le quiero dar gracias a todo nuestro público, sobre todo a nuestros patrocinadores. Lía Regalos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero agradecerle a todos los chicos, a toda nuestra producción, Marisol Fernández, nuevamente muchas gracias. Gracias por confiar en este proyecto, y muchísimas gracias a nuestro auditorio. Una despedida más para nuestra gente, maestro. Muchas gracias. Yo estoy encantado de poder participar en la construcción de este país. Si es a través de un libro, 2, 3, los libros que pueda construir, que Dios me permita, y mi musa inspiradora también me lo vaya motivando, yo estaré encantado de seguirlo haciendo. Yo creo que es ya uno de mis 3 propósitos de vida. Uno de ellos es escribir hasta que Dios me lo permita. El segundo es amar a mi musa. Omito decir su nombre porque no sé si sea un poco penosa, pero bueno, está dedicado el nombre, este libro está dedicado a ella. Y lo otro es ayudar a todas las personas que pueda a lo largo de mi existencia. Muy bien. Gracias. Y antes de irnos, ¿dónde podemos encontrar su libro? ¿Dónde lo podemos encontrar usted en las redes sociales? Se puede encontrar en la página de amazon.com, en la sección de libros en español. Hay 2 opciones. Uno, comprarlo en digital. Hoy hay mucha gente que ya, sabes que solo lo pide en digital. Aquí lo estoy solicitando, lo pago y el envío es inmediato. Y la otra opción es que hago el mismo procedimiento, entro a la página, busco la sección, lo solicito en físico, pasta blanda, y entonces en un promedio de 6 días, después de que ya hice el trámite, en promedio de 6 días, llega al domicilio de la persona que lo solicite. Puede pedir 1, 3, 10, el número que desee la persona, y los mismos que le van a llegar, porque es a pedido prácticamente. Amazon así trabaja. Muy bien. Pues muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por sus palabras, y esperamos verlo nuevamente. Es la primera vez que compromete a una persona para volver a estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, producción. Gracias, Marisol Fernández. Muchísimas gracias. Hasta el próximo capítulo. Gracias. Todo o nada
Podcast 21, apostando a ganar, por Lalo Vázquez, una producción de revista Momento.